Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes para algunos. Eh, de Rafael a María Laura, sí, creo que me la han comentado. Sí, Carla que la comentó, ¿no? Sí. Bueno, bueno, mientras se van a ir ingresando algunos, espero que voy a silenciar algunos micrófonos. Bueno, le damos la bienvenida a todos a, bueno, este Zoom de este horario que surgió. Queríamos, como le mandé en el audio, si no nos permite en varias ocasiones hacer lo que es la entrega de la Pisti Sofía, pero develada de una forma distinta en que la hizo el venerable maestro Samael, eh, porque vieron que la mayoría de las veces, todos los que han visto la Pisti Sofía o han leído ese libro, han visto que muchas veces la explicación que está debajo de la Pisti Sofía no tiene muchas veces mucho que ver con lo que se ha leído que da el libro original de Pitti Sofía, ¿no? Que fue descubierto más o menos en el siglo XVIII, ¿no? Eh, es una enseñanza que se le atribuye a Jesús y que se enseña, que Jesús les enseña después de la resurrección a sus discípulos durante 10 o 11 años, ¿no? Y pertenecen a, muchos los relacionan con los evangelios de Nag Hammadi, pero nada que ver, por más que sean coptos ambos, lo tanto los evangelios de Nag Hammadi como los evangelios, como la Pistis Sofía, pertenecen a un código que se llama el código de Askeu. Eso lo googlean y lo van a buscar y van a encontrar qué es el código de Askeu, ¿no? ASK de kilo EW, así se escribe, ¿no? Entonces, a a ese descubrimiento es donde se encuentra lo que comúnmente se habla como la Biblia del conocimiento o la Biblia gnóstica, pero cuando se habla de la Biblia gnóstica no se está hablando de la Biblia gnóstica de la gnosis contemporánea del venerable maestro Samael, porque ¿se acuerdan que para la clase anterior, creo que yo le mandé unos escritos donde decía todas las iglesias gnósticas que hubieron, las que eran por ejemplo, en el siglo pasado, que es siglo XX, más o menos en la misma época que el maestro Samael refunda la iglesia gnóstica, se refundaron también dos iglesias gnósticas simultáneamente, una en Estados Unidos y la otra en Europa. Entonces, con distintos autores, creo que eso se lo citamos y se lo mandamos por escrito. No sé si se acuerdan de eso. Y después también citamos, eh, bueno, las iglesias gnósticas de su origen. Bueno, y estuvimos hablando en la conferencia anterior un poquito de, creo que de René Guénon y todo ese tema. Eh, este descubrimiento lo que es la Pistis Sofía consta de 5 libros, todos lo saben, son 5 libros, de los cuales se dice que se han develado no más que 3, en algunos casos 2, pero nosotros, obviamente ustedes saben que nosotros respetamos al maestro Samael, pero repito, acá está entrando otra persona, este, el maestro Samael no entregó lo que es la develación exacta de lo que hay en Pistis Sofía. Aprovechó la Pistis Sofía para enseñar una cosa que yo ya estuve adelantando, que va a ser uno de los temas que vamos a tocar en Brasil ahora, en la convivencia, que es el cuerpo de doctrina gnóstico aprovechó para entregarlo dentro de lo que es pistisofía. Y acá vamos a mostrar una diferencia que es crucial, que creo que ha confundido a la mayoría de los estudiantes, y es el término doctrina.
porque la doctrina, o sea, la palabra doctrina o el adoctrinamiento lleva a la creencia, lleva a aprender ideas, a que ideas se nos sean inculcadas, a que no haya una verdadera libertad de pensamiento que la persona debe cultivar, porque la única enseñanza que es la que vale en el esoterismo no es la enseñanza que nosotros leemos, sino la enseñanza que nosotros hayamos comprobado, ¿no? Esperen si yo me distraigo un minuto porque estoy dándole entrada a las personas que se van sumando. Bueno, entonces, la palabra doctrina ha llevado mucha confusión porque todos los que más o menos tenemos estudios y tenemos cultura, todos sabemos lo que es un adoctrinamiento, ¿no? Por ejemplo, en la milicia se adoctrina militarmente a las personas para que respondan, ¿no? Y tienen un lema, por ejemplo. En la milicia argentina se responde a Dios, patria y familia, ¿no? Ese es el orden en el cual se basa, por ejemplo, el adoctrinamiento militar en Argentina. Entonces creo que en otros países es muy, pero muy similar. Entonces, con el tema de la doctrina gnóstica, el cuerpo de la doctrina gnóstica, nos hemos encontrado con un grave problema, que son los grandes teóricos que hay dentro de la doctrina gnóstica, los grandes y su forma de interpretar las cosas. Y su forma también, no solamente de interpretar las cosas, sino de falsear la verdad con la famosa frase, el maestro dijo, el maestro hizo, el maestro tal cosa o el maestro tal otra, y fueron cosas que en la mayoría nunca las hizo, nunca las dijo, y si las dijo en otro contexto. Yo he estado sinceramente en situaciones con algunos maestros donde daban una enseñanza, pero para determinada persona y para determinado lugar. Es como un tratamiento médico. Yo no le puedo dar el mismo tratamiento médico acá a todos ustedes porque es individual. Entonces, hay muchas enseñanzas que se tomaron y fueron para determinado lugar y para determinada persona, como por ejemplo lo que yo siempre cuento, el tema de las artes marciales. El tema de las artes marciales se le prohibió a una sola persona, el maestro Lasmi estábamos cuando le prohibió a una sola persona, y esa sola persona después adquirió un cargo directivo, y en ese cargo directivo se encargó por desparramar por todos lados que los estudiantes gnósticos no podían practicar artes marciales. Y hoy forma parte de una creencia que los estudiantes gnósticos no pueden practicar artes marciales porque es una ira reprimida. Cuando el problema era individualmente de esa persona que expresaba su ira reprimida a través de las artes marciales, no era un problema de todos los estudiantados gnósticos. Muchas personas pueden tener un dolor de cabeza de lo que nos encontramos aquí y ese dolor de cabeza puede tener distintos orígenes. El estómago, el estrés, o sea, podemos tener el mismo síntoma, pero los orígenes son totalmente distintos. Entonces lo mismo pasa con a veces el agregado psicológico de la ira, a veces un arte marcial no es ira reprimida, ¿no? Igual dejó el arte marcial, pero la ira reprimida nunca la pudo superar. Así que entonces lo único que hizo fue complicar la vida de algunas personas más y quitarle la posibilidad de hacer un deporte, o en un caso de hacer un arte, ¿no? De un arte marcial que, si estudiamos la obra del maestro Samael, vemos que el maestro Samael también perteneció a la escuela de Shaolin. En una asistencia él se remonta y se ubica en la escuela de Shaolin. Bueno, vamos a entrar dentro de lo que es pistisofía, y lo que es pistisofía es bueno que lo veamos desde este punto de vista. Ustedes van a encontrar que ningún maestro hasta ahora, salvo el maestro Samael, ha develado los 5 libros.
nosotros, los que nos conocen ya de años, saben que hemos elaborado pensum de estudios, hemos elaborado, bueno, todos los pensum de estudio que hay en todas las instituciones, han pasado por mis manos. Y obviamente la Sofía también es un libro de estudio y sinceramente yo ya lo tengo todo, yo ya lo hice mi escrito hace mucho tiempo de la Sofía y muchas veces no se ha develado, no entiendo, sinceramente no entiendo el por qué nunca se develó completamente, porque hay como un mito dando vueltas que dice que maestro que entrega todas las Sofía desencarnan o desencarnan. Ustedes escucharon eso, que maestro que se puso yo por las dudas acá en mi escritorio, acá está toda la Sofía develada, ya está escrita y la tengo develada acá, ¿no? Ya está completa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es estudiar, ¿no? Es estudiar un libro, nada más que estudiar un libro, estudiar un poco de historia. ¿Por qué? Porque acá, cuando hablamos de Sofía, estamos hablando de los gnósticos antiguos, de los agnósticos que creían en el pleroma y creían en los aeones y hablaban de los arcontes y hablaban de el engaño de que cae víctima Sofía, o sea, Pistis, poder, sabiduría, una de las traducciones que hay, ¿no? Entonces habla del engaño que cae. Pero sabe que cuando yo hice el estudio de Pistisofía, por eso creo que va a estar muy bueno y que participemos, porque los que fueron misioneros y los formé yo en algún momento, eh, y los que tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo en la elaboración de algún pensum, no sé si acá cada uno, no sé si Charbel estaba o quién, este, nosotros dábamos participación para la elaboración. Por supuesto que mi voz no es la única, entonces cuando ustedes quieran compartir un punto de vista de su interpretación acerca de uno de los puntos de Pista y Sofía, lo vamos a hablar, como diciendo, bueno, yo quisiera aportar tal cosa, o no entiendo tal cosa, tal tema, tal otro. Lo que pasa es que yo no le he hecho una develación al libro de Pista y Sofía como la hacen, como la esperan hacer todos, que es capítulo por capítulo, porque así no se explica un libro, ¿entienden? No es primer acto, segundo acto, tercer acto, cuarto acto y quinto acto. O sea, me disculpan, pero ustedes saben que el que va a explicar un libro tiene que estudiar todo el contenido y leerlo de punta a punta para poder explicar de qué se trata un libro. O sea, no puedo explicar un libro si no lo leí completo. Distinto es la narración, bueno, vamos por partes. Yo supongo que acá la mayoría ya sabe lo que es pesquisofía y sabe lo que es, a qué nos referimos. Entonces vamos a ir explicando cada una de las cosas, ¿no? A ver, bueno, el libro, por lo general, de Pitti Sofía, el original, uno de los libros originales los entregó Jorge Luis Borges en sus obras completas, mucho antes que el maestro Samael. En las obras completas de Jorge Luis Borges, es en Argentina, por ejemplo, y a nivel mundial, fueron los primeros que entregó Pisti Sofía, ¿no? Porque él era muy estudioso de los evangelios apócrifos y no hay que nunca olvidarse que este personaje, Jorge Luis Borges, tenía muchos contactos literarios y personalmente con todos los descubrimientos que ocurrían en todo el mundo acerca de ciertas obras literarias, porque la Pisti Sofía, por más que sea una obra religiosa, o un evangelio apócrifo, no deja de ser una obra literaria. ¿Entiendes? Jugo de naranja, a lo que se están preguntando. Bueno, porque sé que se preguntaron, ¿qué toma? Entonces, es jugo de naranja. Bueno,
No es exprimido, es de cartón. Bueno, entonces, eh, no hago publicidad porque todavía no me están pagando por la publicidad, no la paso. Bueno, ¿cuándo comienza el cristianismo y cuándo toma poder, digamos? Porque acá vamos a encontrar varios personajes dentro de lo que es Pista y Sofía. Principalmente al gran narrador, que es Jesús. Jesús es uno de los grandes narradores. Después hay una gran narradora o una gran partícipe de Pista y Sofía, que es María Magdalena. Después hacen intervención algunos apóstoles, en especial Felipe, Tomás y Mateo. Y hay después algunas participaciones de algunos discípulos, que hay preguntas, pero en realidad Pista y Sofía, acá lo que enseñamos primero es el contexto, ¿entienden? Pero ¿por qué Pista y Sofía? O sea, ¿por qué Jesús, la obra de Jesús se condensa en un libro que se llama Pista y Sofía? Nunca se preguntaron por qué, de ser esto real, de ser real el libro de Pista y Sofía. Esto lo estoy diciendo porque, como estamos hablando de lo que es adoctrinamiento, y yo considero que ya la palabra doctrina gnóstica tiene que ser reemplazada por la palabra disciplina gnóstica, donde la disciplina es la que nos forma a través de las prácticas y a través de llevar adelante algo. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de palabras de doctrina a disciplina, y comenzamos a disciplinarnos y comenzamos a tener vivencias de lo que es la enseñanza gnóstica o lo que es la disciplina del conocimiento, porque Pitti Sofía en ningún momento habla de gnosis, habla de conocimiento en sus libros originales, ¿no? Entonces, de todo lo que sea conocimiento esotérico, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, vamos a encontrar dentro del budismo. Ustedes saben que dentro del budismo nosotros en este tiempo, dentro del grupo, hemos enseñado, por ejemplo, algunas enseñanzas que algunos desconocían acerca de una fuerza o de una maestra que se llama Tara, ¿no? Que es muy conocida dentro del budismo. O sea, como otros, ¿no? Como Avalokitesvara. O sea, hemos hablado de otras fuerzas que realmente, porque la gnosis aproximadamente, lo que nosotros conocemos como enseñanza gnóstica, que recibimos en algo, tiene un 80% de budismo y un 20% o un 30% de cristianismo. Podemos poner un 70, un 30, un 60, 40, pero siempre hay más budismo que cristianismo dentro de lo que es la doctrina que nosotros todos no, nos ha agrupado en tantos momentos, porque por ejemplo, la doctrina de la transmigración de las almas, como habla el maestro Samuel, la metempsicosis de Pitágora, o que es la rueda de las reencarnaciones de Krishna, o sea, vamos a encontrar todo que está entre el Indostán y entre el budismo, ¿no? La mayoría de los mantras, eh, de hecho, el cristianismo se nutre muchísimo de lo que es la parte oriental. No, no nos olvidemos que el cristianismo surge en Oriente, surge en Asia. El cristianismo surge en Asia, surge en Medio Oriente, ¿no? No surge en Occidente. Y se hace una religión occidental con el correr de los siglos, pero el cristianismo es una religión también oriental y nunca se la quiere ver así. Nace en Oriente. Jesús era o palestino, ¿no? O como le queramos poner, bueno, precisamente estaba en todo el conflicto o sea, esa zona todavía sigue en conflicto y los conflictos siguen eternamente de hace miles de años
siguen en lo que es lo que es Palestina, en lo que es Jerusalén, en lo que realmente tienen que ver todo con la enseñanza cristiana. Entonces, decir que nosotros somos hijos en ese aspecto de Oriente, no estaríamos para nada equivocados, hijos en nuestra formación espiritual, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos falta cultura. Entonces, hablar de estos temas ante un oriental no los tomaría para nada raro. Entonces, Jesús enseñaba en parábolas. Todos se recuerdan que enseñaba en parábolas. Bueno, Pista y Sofía es la mayor parábola de Jesús después de la resurrección. La historia de Pista y Sofía es la parábola más grande que hizo Jesús, la más larga y la más grande y la más sustanciosa, que habla de cómo la esencia es engañada por una luz falsa, y ustedes van a encontrar, cuando nosotros vayamos adentrándonos dentro del estudio de Pista y Sofía, esto lo estaba analizando esta tarde, con algunos procesos que todos han pasado hasta institucionalmente hablando, ustedes van a encontrar a Pista y Sofía o a su esencia realmente, si la saben ver a la sensación, van a encontrar esas situaciones dentro de la institución de Pista y Sofía. Porque vamos a hablar de los misterios, vamos a hablar de muchísimas cosas, de los arrepentimientos de Pista y Sofía, de todo lo que tiene. Pero cuando uno vaya encontrando, va a decir, pero la pucha, es esto lo que está pasando, es esto lo que pasó, es esto, porque Piti y Sofía tienen que vivir todo ese drama para lograr al final lo que es la liberación, que está últimamente, por lógico está en el quinto capítulo y nunca nadie nos los explicó. Entonces, vamos a explicar el libro en su totalidad con las partes que hay. La historia de Piti y Sofía empieza con su caída, así empieza el libro, con la caída de Piti y Sofía, que simboliza la caída nada menos de quién, de Sofía, la caída de quién, de la sabiduría, la pérdida de la sabiduría. En eso se trata, así comienza Pista y Sofía, con la pérdida de la sabiduría, donde por ver una luz equivocada, que podemos ir ampliando, se lanza en búsqueda de una luz, de la luz, de la luz suprema, para aprender. Yo voy a tener que adelantar algunas cosas, pero las voy a explicar más adelante para darle un contexto. Pita y Sofía quería buscar la sabiduría, ¿no? Pita y Sofía quería buscar la sabiduría. Entonces, ella iba hacia la luz, ¿no? Y, víctima de un engaño, le muestran una luz equivocada. Los arcontes le muestran una luz equivocada. Estoy hablando de los antiguos gnósticos que hablaban de los arcontes, y cuando hablaban del pleroma es lo que nosotros entendemos como absoluto, ¿no? Bueno, entonces, acá vamos a hablar después del demiurgo, de toda la historia que hay. Y por qué los antiguos gnósticos pensaban que el demiurgo los había traicionado en la creación, porque eh, van a encontrar un nombre en Pista y Sofía que es Jaldabaoth. Yo tengo que darle un contexto, después lo vamos a ir explicando, que Jaldabaoth es el gran, para los antiguos gnósticos fue el que impulsó la luz falsa, el demiurgo que hace caer a Pistisofía mostrándole a través de los arcontes que están relacionados con los eones que vamos a estudiar, hace que Pistisofía se lance, y cuando se lanza y sale del absoluto en búsqueda
de la sabiduría también, la pierde y es atrapada dentro de la luz falsa. Llevando este drama de Pista y Sofía a nuestra vida, ¿cuántas veces hemos ido hacia una luz falsa? ¿Cuántas veces nos han mostrado algo que considerábamos nosotros que era la verdad? Me disculpo, estoy transpirando. Entonces, hacia algo que nosotros consideramos la verdad y nos tiramos de cabeza. No hay que acordarse que este drama se sigue repitiendo dentro nuestro. Y este drama de Pista y Sofía, para el que es un iniciado y está trabajando, es un drama que tiene que vivir. O sea, Pista y Sofía nos enseñan nuestro camino, desde que salimos del absoluto hasta que regresamos nuevamente al absoluto. Esa es la enseñanza de Pista y Sofía. Fíjense lo que yo hablaba la otra vez. ¿Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy? De dónde vengo es el mismo lugar hacia dónde voy, pero con una diferencia, que tiene que ser la sabiduría que uno ha adquirido en ese viaje desde que salió hasta que volvió al absoluto, hasta que volvió nuestra esencia al absoluto. Yo sé que esto es muy abstracto porque no lo vamos a poder relacionar muchas veces con nuestra vida, pero yo voy a hacerle las relaciones con la vida y le voy a hacer la relación que están viviendo y que hemos vivido algunos, porque algunos podemos estar más adelantados en el camino en algunas cosas y en otras cosas más atrasados. Entonces, muchas veces nosotros nos lanzamos, los que son misioneros, los que han sido misioneros, han dado misión. Ustedes saben que nosotros los misioneros, nuestra particularidad era lanzarnos, tirarnos a donde sea. Nos tirábamos de cabeza a donde nos dijeran, ¿no? Bueno, a muchos los coordiné yo, así que no hay problema acá. Pero ustedes saben que ese a veces es un problema cuando nos hacen tirar en el lugar equivocado, ¿entienden? O cuando uno se tira en una relación, también de cabeza, en una decisión, en muchas cosas, donde no prima la conciencia, donde prima qué cosa, la ilusión. Y Sofía cae víctima de una ilusión, de una falsa ilusión, de una luz que veía falsa, de algo que brillaba. Y como brillaba mucho, dijo, acá está la sabiduría. El maestro Erasmus diría, hermosos templos que brillan, pero nomás en la parte física. Internamente no tienen luz. Porque si es por construcciones, yo muchas veces digo, me voy a la iglesia católica, que tiene muchas más lindas construcciones. O sea, no hay que basarnos muchas veces en construcciones, sino en el contenido espiritual de las cosas, para no cometer y cometer nuevamente el error de Pista y Sofía, que va hacia la luz falsa, o sea, que va hacia la mentira. Entonces, qué importante que es para nosotros aprender a discernir qué cosas tienen luz falsa y qué tienen una luz verdadera, ¿no? Porque es hacia nosotros donde nosotros vamos. Una de las primeras enseñanzas que deja Pistisofía, ¿no? ¿Qué le ocurre a Pistisofía? Cuando va hacia la luz falsa,
es expulsada, ¿no? Porque ella quiere ascender hacia la luz suprema y se da cuenta que fue víctima de eso y desciende, que la luz suprema no existía. Se dice que Pistis Sofía es engañada por las fuerzas del caos. El caos es el desorden y el cosmos es el orden, pero existen en un continuo equilibrio. Caos y cosmos, caos y orden tienen que tener continuamente un continuo equilibrio para que el universo esté precisamente, valga la redundancia, en equilibrio. Viste, Sofía es engañada por dos personajes, o por dos, por los que se llaman las fuerzas del caos, que son los arcontes y lo que es el león de Rostro del Fuego. Son los dos grandes artífices de la caída de Piti Sofía. Por eso les digo, si nosotros hablamos de aviones, a ver, los aviones para los antiguos gnósticos era un orden que había, un orden. Y estos, los que regían estos órdenes eran los arcontes, donde Piti Sofía va creyendo hasta llegar hasta la parte más densa, hasta llegar a la parte de los inframundos, a través de los aviones. Vamos a ponerle, para que ustedes hagan algo figurativo, Piti Sofía cae de la In. Vieron que el absoluto tiene tres partes, Ain, Ain Sof y Ain Sofaur, y cae desde allí, desde ese orden, desde la In, es emanada, pasa a la Ain Sofaur, a la Ain Sof y a la Ain Sofaur, y cae por todo el árbol cabalístico hasta llegar al mundo de los clifos, o sea, de lo que se conoce como lo opuesto al árbol cabalístico, lo opuesto al ser. Y de allí tiene que comenzar a levantarse. Entonces, ¿qué vemos aquí? Los gnósticos antiguos desconfiaban de los arcontes, que eran los regidores de los mundos. O sea, desconfiaban del orden, porque decía que el orden, ese orden, era lo que había hecho caer a Pistisofía. Entonces ahora veamos, ¿qué cosas hay como orden o como organización o como instituciones dogmáticas que se han transformado en dogmáticas que tienen una similitud del famoso orden teocrático o una similitud con lo que cayó víctima Pistisofía? Analícenlo, piénsenlo, reflexionenlo. Por eso, cuando hablábamos antiguamente con José en algunos otros grupos, que duraban muy poco, los grupos, le hablábamos de la gran mentira y de la gran verdad. Y yo siempre explico esto y como hay personas nuevas, acá lo voy a explicar de nuevo. Así que me disculpan, pero es la mejor manera creo que para explicarlo. Cuando un niño nace,
es un desastre comiendo, no puede comer solo, le tienen que dar de comer, ¿no? Entonces ese niño que nace, la mamá le da con la cuchara, le da el biberón, le da la mamadera, como le quieren decir, y después, eh, ¿qué pasa? El niño te intenta comer, come con las manos, entra, come con la cuchara, mitad queda en el plato, mitad cae en el piso, pero ya empieza como con pequeños logros que se van festejando, ¿no? Después tiene que ir corrigiendo esa manera equivocada de ir comiendo que al comienzo le servía, la tiene que ir desterrando, eliminando, o sea, lo que aprendió, a que aprendió que la cuchara se agarraba así, a ver si mi hermana ahí, que la cuchara se agarraba así, se comía así, bueno, después se da cuenta de que no es así. Espere que voy a sacar el fondo de pantalla. Bueno, entonces, espere, bueno, acá estoy en la oficina. La bandera argentina, disculpen, la uso para otras cosas. Bueno, entonces, eh, nosotros cuando éramos niños, para comer como comemos hoy, en el caso de que comamos con una total educación, que sepamos agarrar bien los cubiertos, hemos tenido que aprender y desaprender muchas veces cómo comer. Hemos tenido que aprender que la cuchara no se agarra así, sino que se agarra así, y después seguimos, si seguimos ascendiendo, bueno, hemos ido aprendido a comer con todos los cubiertos, con todas las copas, con el postre, con qué servilleta utilizar, el pancito, el pan, el platito y todo eso. Hemos ido aprendiendo de acuerdo a los lugares donde nos seguimos desenvolviendo, nos vamos desenvolviendo. Entonces, lo mismo ocurre con la enseñanza. Acá hay que aprender y después hay que desaprender. Y eso es algo que no se nos enseñó por lo que es doctrina y lo que es falta de disciplina. Por eso yo me hacía la mención de que vamos a hablar de la disciplina, ¿no? La doctrina corre el riesgo de convertirse en un campo de creencias. No estoy en contra de la doctrina, estoy diciendo que la mayoría de las personas de la doctrina han hecho un cúmulo de creencias que defienden a capa y espada sin tener ninguna comprobación de la misma, ¿no? A través de muchísimas frases, como el maestro dijo, el maestro hizo, el maestro, etcétera, etcétera. Bueno, Sofía, como dijimos, el drama de Sofía empieza con la caída de Sofía, que es engañada por estas fuerzas, de ese orden, de ese falso orden que los antiguos gnósticos llamaban eones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sofía se da cuenta del engaño y recurre a una serie de disciplinas, pongámosle, actitudes, que son el arrepentimiento, recurre principalmente al arrepentimiento, recurre a los cantos y plegarias. ¿Pero por qué recurre al arrepentimiento y a los cantos y plegarias? Porque ve en ellos em, la oportunidad de redención nuevamente y de volver nuevamente a
de donde había sido, de donde había salido. Y ahí comienza el peregrinar de Pistisofía. El peregrinar de Pistisofía empieza precisamente en el abismo. Entonces utiliza arrepentimientos y utiliza oraciones para salir, cánticos que son muy... Acuérdense que Pistisofía fue escrita como, de una forma también como se escribía en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento eran muy normal los salmos, los cánticos, las alabanzas, las glorias. Entonces, es el simbolismo que se utilizó al narrar el libro Pista y Sofía. Aquí aparece Jesús, ¿no? Jesús narrando el drama, la historia de Pista y Sofía. Jesús aparece como ese logos o ese salvador dentro del drama de Pista y Sofía, narrando, porque Jesús está inmerso dentro de la misma narración y dentro de la misma historia de Pista y Sofía. O sea, Jesús no es una parábola normal como las otras, es una parábola donde Él se incluye. A diferencia de las otras parábolas conocidas en el Nuevo Testamento, dentro de estas parábolas Jesús se incluye. Se incluye como eh, el Salvador o como logos, o sea, logos de unidad, ¿no? Que va a ayudar a salir y a rescatar a Pisti Sofía de las distintas regiones en la que tiene, por las que tiene que pasar. Entiéndase las regiones, los 13 eones por los que tiene que pasar Pisti Sofía, las 13 regiones. Entonces van surgiendo los arrepentimientos de Pisti Sofía. Yo estoy leyendo mis apuntes. Bueno, entonces, pero no sé si alguna vez leyeron al maestro Samael cuando habla de la iniciación y dice que la serpiente Kundalini asciende por eh, la columna vertebral, luchando terribles, eh, teniendo terribles luchas en cada cañón que va conquistando el iniciado. O sea, en la columna vertebral, mientras va ascendiendo, el iniciado va sosteniendo terribles luchas contra precisamente los que están adueñados de esos cañones. En algunos casos son la antítesis de los lobos, en algunos casos son la antítesis zodiacales, porque todo esto lo vamos a encontrar dentro de Pistisofía. Porque en Pistisofía ahí se habla del zodíaco, de la creación, en Pistisofía se habla de los logos y Jesús habla como el logo. O sea, como el logo creador, como el logo rescatador, como el logo que viene a rescatar a Sofía del poder, de ese poder que tiene que enfrentar Sofía. Sofía tiene que enfrentar a los arcontes para poder liberarse. Entonces, ustedes van a encontrar esto como, con ciertas similitudes, porque evento que ocurra adentro tiene una repercusión afuera. Entonces, si uno en la vida está viviendo eventos donde se está enfrentando a ciertas cosas dentro de uno, en la vida normal
Eso se ve reflejado también en algún enfrentamiento o en alguna situación que la persona tiene que superar o enfrentarse o cortar. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que lo hace caer a Pistis Sofía? La mentira. Es víctima de una mentira, donde le muestran una luz falsa, la hacen caer dentro de una luz falsa. Es el primer problema. Traición y mentira. Por eso siempre decimos que en lo que hace a mi persona, ¿no? El maestro, hay dos cosas que no, con las cuales no se negocian, que es la mentira y la traición. El resto todo se puede hablar, pero mentira y traición no. Los que me conocen bien saben de este tema. Entonces, aquí Sofía empieza a trabajar dentro de lo que es la estructura de... Ella ve la estructura que tienen que hacer, o sea, Sofía al caer, no se olviden que ya tenía sabiduría, ¿no? Al caer por los distintos aviones, se da cuenta que tiene que volver a subir por esos aviones. O sea, se cayó de la escalera, vamos a hacerla corta, y sabe que para volver arriba tiene que subir los escalones de los cuales se cayó. Vamos a ponerle que son 13 escalones, bueno, para que sea más fácil de entender. Entonces se cayó de una escalera que estaba en la punta y ahí tenía tres escalones, y después, ahora los tiene que volver a subir de nuevo. Vamos a hablar un poquito de María Magdalena, que son de los personajes, porque en toda historia tenemos que hablar de los personajes. Vamos a encontrar que María Magdalena, como discípula del Maestro Jesús, y se da a entender en su momento que la más avanzada de todos los discípulos, la más avanzada en Pistisofía es María Magdalena. Así se da a entender en el libro. ¿Qué es lo que hace María Magdalena en el libro Pistisofía? Ayuda al Maestro Jesús en la interpretación y enseñanza de lo que Jesús enseña. Ese es el gran rol de María Magdalena dentro de Pis y Sofía. Explicar las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Ahí, si alguien le puede avisar a Camilo que me está mandando mensajes que estábamos en un Zoom, está queriendo que lo llame y todo eso, le avisan a Camilo y que entre si quiere. Si quiere hablar conmigo, que entre. Bueno, entonces, eh, le voy a leer unas cosas que tomé nota acá. Ustedes vieron que había como un enfrentamiento, y se logra ver en Pistisofía, entre los apóstoles y María Magdalena, por celos. Eso se transmitió siempre, ¿no? De hecho, las mismas historias cuentan de los celos que le tenían a María Magdalena, y había celos entre los mismos apóstoles y ni hablar de los discípulos, ¿no? Entonces encontramos a Pedro, por ejemplo. Pedro, ¿qué hacía? Vivía cuestionando totalmente a María Magdalena. Era esa casi la función de él durante toda Pistisofía, es cuestionar a María Magdalena. Bueno, acuérdense que Pedro siempre hizo ese papel, siempre hizo ese papel. En el Nuevo Testamento, durante la época de Jesús y posteriormente. El gran negador y el gran problema. Creo que por eso así está Roma, ¿no? Fundada por Pedro.
o porque tomaron a Pedro, porque Pedro muere crucificado al revés en Roma, ¿no? Entonces, ahí también surgen la intervención, perdón, de distintos apóstoles que cada apóstol le dio una interpretación a lo que Jesús dijo. Podemos decir, el Maestro Jesús tuvo 12 apóstoles, hubieron 12 interpretaciones de lo que Jesús dijo hizo. Y se formaron, cada uno formó sus grupos, con la forma de ver sus cosas, no muy diferente a la gnosis actual. O sea, ese divisionismo y ese punto de vista de ver las cosas viene existiendo desde hace muchísimo tiempo. Le pasó a Moisés también, ¿no? Con la llamada, la famosa revolución de Core, donde se le dividen todos, ni hablar de donde Jesús, donde, no, perdón, Moisés viene y encuentra a todo su pueblo que había liberado adorando el becerro de oro, ¿no? Yo digo, ¿qué diferencia habrá entre el becerro de oro y pedir 3 millones de dólares, ¿no? Ahora, que están pidiendo para difusión, ¿no? O sea, el pueblo adorando de nuevo al becerro de oro. Parece que no. O sea, a veces hay que tomar distancia de ciertas cosas para poder verlas. Por eso dicen que los maestros de cerca queman y de lejos alumbran. ¿Por qué? Porque cuando uno convive con un maestro, lo digo por experiencia, porque conviví con maestros y convivo conmigo mismo, entonces eh, tiene, puede caer en muchas excepciones, ¿no? Porque la faceta humana a veces es muy difícil de distinguir del maestro, entonces, pero son uno, aunque no les guste, son uno. Entonces, está haciendo un trabajo. Usted siempre vean a un maestro como una persona que está tratando de hacer un trabajo, que está haciendo un trabajo. O sea, no lo idealicen demasiado. O sea, no lo idealicen. Consúltenle, pregúntenle, piensen su asesoramiento. Mira, acá hay personas que a lo mejor están esperando un milagro de nuestra parte, pero ¿quiénes de los que están acá, por lo menos, y faltan personas, porque faltan como 10 más o menos en el curso, no han invocado al maestro y se le han aparecido un murciélago? ¿Quiénes de los que están aquí no han invocado al maestro y se le aparecieron las alas de cuero del maestro abrazándolo? Hay muchas personas que han vivido este tipo de enseñanzas y otras cosas más que los ha salvado el maestro, ¿no? Entonces, eh, yo me recuerdo cuando tenía un diálogo personal con el venerable maestro Nasmi, pero yo no soy muy partidario de usar la palabra venerable, y le voy a decir por qué. Por más que hace muchos años estaba muy a favor, y ustedes ven el prólogo que yo escribí en el cuarto tomo de la joya del dragón amarillo, si no lo borraron, porque capaz lo borraron porque tiene mi nombre, pero si no lo borraron,
que yo hablo de la palabra venerable, armo todo para que ustedes me entiendan, hago todo un parafraseo y armo todo lo que sería un verso, pero el verso en el más amplio concepto de la palabra. Un verso que yo sabía que a todo el que lo leyera le iba a gustar. Un verso bien porteño, ¿entienden? Entonces, créanme que si quieren ver un verso y cómo atrapar gente, lean el prólogo que yo escribí, que yo dije, me lo pidió, me acuerdo, la persona que lo editaba, que era Franco de Andrea, y yo dije, bueno, miren que a la gente hay que decir, a veces hay que decirle o escribirle lo que quieren escuchar. Por eso hablo de la doctrina. Entonces, hablo de lo que es ser venerable, de esto, de esto, de esto y de esto. Entonces, todos, wow, felicitaciones de aquí, de allá y todo esto. Pero sinceramente yo lo único que hice es, como yo soy profesor universitario también, y yo aprendí una cosa, que para aprobar una materia hay que decir lo que quiere el profesor. El secreto para aprobar una materia en la universidad es saber lo que quiere escuchar el profesor, no estudiar toda la materia. Saber lo que el profesor quiere escuchar, y ahí aprueban la materia. O no es así, acá hay dos profesores, Charbel y Rosana, ¿no? Entonces, cuando uno ya aprende y ya sabe lo que quiere escuchar el profesor, cursar materias y aprobar carreras, yo logré 15 títulos de esa forma, sabiendo qué es lo que querían escuchar cada uno. Entonces, porque uno ve, lo escucha, lo ve y dice, este quiere escuchar esto, 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 y se lo decís y hazte la fama y ya de dormir. Estudiaste los 2 primeros meses y ya aprobaste todo, ¿no? Porque ya tienen el concepto de que vos sos buen estudiante. Bueno, saliéndonos de tema, ¿no? Entonces tenemos toda esta retórica del verso, ¿no? Bueno, estábamos hablando de los apóstoles. Vemos que Jesús habla principalmente de varias, habla por supuesto que habla de los aviones, habla de muchas cosas que ya hablaremos, habla de todos los secretos del universo, los destinos del alma tras la muerte y los misterios de los rituales que permiten ascender hacia la luz. Por este tipo de enseñanzas es que Pitisofía recurre a las oraciones y a los arrepentimientos. Los temas principales que tiene Pitisofía, a los que tomen nota, porque esto es el estudio de un libro. Yo le estoy haciendo el estudio y análisis de un libro para que ustedes sepan, bueno, Pitisofía trata de esto. Habla de la caída y de la redención del alma. Ese es un tema fundamental. ¿De qué habla Pitisofía? Nos preguntan. Bueno, Pitisofía es poder, sabiduría, es de los Jesús, pero ¿de qué habla? No, pero, no. Te estoy preguntando, ¿de qué habla Pitisofía? ¿Ven? Entonces habla de la caída y redención del alma representada por quién? Por Pitisofía. Ese es el tema básico de Pitisofía. Habla de la importancia del conocimiento o de la importancia de lo que nosotros conocemos como gnosis, pero la gnosis no solamente es samariana, sino la gnosis como conocimiento general del esoterismo y del mundo y del submundo, del inframundo, de todo, de ese conocimiento. Que ese conocimiento es la clave para qué? Para salir del caos en la que se ve sumergida, porque Piti Sofía cae dentro del caos.
Después hay otro tema fundamental de lo que trata Sofía, que es el papel de Jesús. Que Jesús es ese logos, ese mensajero que hace de mediador entre qué? Entre dos mundos, entre el mundo humano, donde nosotros nos vemos, y entre el mundo espiritual. Lo que sería un gurú, nosotros tenemos los gurús, porque Piti Sofía, el gurú de Piti Sofía es Jesús. Ese simbolismo de Jesús dentro de la parábola. Jesús hace de gurú de Piti Sofía. Entonces, ahí está queriendo entrar la mamá de Charbel, vamos a meter. Bueno, está despierta, ¿eh? 21 más después de las 21 está despierta. Bueno, Hace una entonces, hora que estoy tratando de que pueda entrar a la sí, distancia. Apretá acá, apretá allá, apretá acá. bueno, así que, bueno, entonces, ese mediador entre el mundo espiritual y el mundo humano es Jesús, es el gurú. Por eso siempre hace falta alguien que nos asesore entre lo divino y lo humano. Para eso tienen cuerpo físico, a veces toman cuerpo físico algunos maestros en determinadas épocas, con esta finalidad. Volviendo a la anécdota, yo le preguntaba al maestro, él me lo decía a mí. Pues yo decía, maestro, ¿cómo anda, maestro? ¿Cómo anda? Yo tenía 19, 20 años, ¿no? Y el maestro me dice, ¿pero usted cómo sabe que yo soy maestro? Y uno dice, bueno, por la sabiduría, y porque todo dice, bueno, si estoy en el interno, lo veo con una espada de fuego. Ah, en todas esas cosas que se dicen para los creyentes, ¿no? Para los creyentes. En realidad los maestros se sienten, ¿ven? No se impone. Un maestro no se impone, un maestro se siente. Ustedes sienten que su papá, su mamá es un maestro en algo, bueno, su tía, su abuelo, bueno, es un maestro en esa área, ¿no? No estoy de acuerdo a que ellos toman a los niños como maestros, ¿no? No estoy de acuerdo con ese tipo de personas. Este, que dice, porque todos tienen hijos, la mayoría de las personas que están en estos estudios tienen todos hijos que son maestros, no cuerpo físico de maestro. Entonces, dicen, y vino para enseñarnos. Y el chico está colgado de la azotea, colgado del inicial, colgado en esto, rompiendo las cosas, haciendo unos líos bárbaros, pero vino para enseñarnos, ¿sí? Vino para enseñarnos, pero educarlo, ¿no? Porque ahora no está enseñando nada, ¿no? Entonces, yo cuando opinaba esto me decían, lo que pasa es que vos no tenés hijos. Bueno, ahora tengo hijos y sigo opinando exactamente lo mismo. Antes me retrucaban con eso, ¿no? Y los que conocen mi relación con mis hijos saben que yo no les permito una mentira, ¿no? Y si hay una mentira, saben que se corta el diálogo, pero por mucho tiempo. Mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Porque con el correr de los años uno se transformó en un detector de mentiras. También lo tienen que haber visto de mi Instagram, de su trabajo, a veces, en la parte física. Otro de los temas principales que es la cosmología gnóstica. Habla del orden, de la cosmología, que son de los reinos y las fuerzas que organizan y rigen el universo. De eso habla Pistisofía, porque habla del orden del cosmos, habla de los aiones, habla de los planetas, habla de un montón de cosas.
Y he aquí algo fundamental que lo toma el maestro Samael y lo toman algunos maestros. Pitti Sofía tiene una particularidad que no se vio en otros libros esotéricos de la época: el impulso hacia lo femenino. Porque Pitti Sofía y María Magdalena, las dos se les pone género femenino y se las radica y se le da un grado de importancia fundamental dentro de esta parábola. Entonces, se le da, en esa época, se le da un lugar importantísimo a la mujer y a lo femenino, que no venía sucediendo en ningún libro de época. Todos los profetas eran hombres, todos los elegidos eran hombres, todos eran hombres. Pero en esa época, el primer libro que le da un lugar a lo femenino es Pitti Sofía. Esto es fundamental. Entonces, tenemos como conclusión de esta parte que hemos hablado hasta ahora que Pitti Sofía es un libro que se basa en todo esto que hemos dicho y nos habla del camino nos habla de la caída, de cómo Pitti Sofía se da cuenta que necesita conocimiento para ascender nuevamente, ¿no? Y recurre a arrepentimientos, a oraciones, a cánticos, eh, para lograr qué, para qué, a ver, de los que están aquí, pregunta que les va a causar gracia, pero es real. ¿Alguna vez se han arrepentido de algo? O sea, ¿conocen lo que es el arrepentimiento? Pregunto. Hay distintos tipos de arrepentimiento, ¿no? Uno puede estar arrepentido de haber conocido a tal persona. No estoy hablando de ese arrepentimiento, ¿no? Comió mucho, está arrepentido. Tampoco estoy hablando de ese tipo de arrepentimiento. Le viene una indigestión, está con un dolor de estómago que no da más, y dice, como que no voy a comer más, y hace la promesa, ¿no? Es como la típica promesa de cuando uno se tiene que levantar a la mañana temprano, está con sueño y dice, me voy a acostar más temprano, y me voy a acostar más temprano. Yo esa promesa la vengo haciendo desde que estaba en el colegio primario, ¿no? Vieron que a la mañana uno se levantaba a 6 de la mañana para ir al colegio y dice, me tengo que acostar más temprano, me tengo que acostar más temprano. Desde la primaria la vengo haciendo esta promesa, ¿no? No sé cuántos de ustedes, pero yo sinceramente, ¿no? Entonces, ¿conocen lo que es el arrepentimiento? Pueden abrir los micrófonos. O sea, ninguno, son todos herejes, ¿no? O sea, discúlpenos, hablo con cariño, ¿no? O sea, este, nadie conoce lo que es el arrepentimiento. Bueno, estamos bien. Este, espero que no se arrepienten de escucharme. Julio, ¿qué tal Germán? Te saluda. Ah, ¿cómo andas, Germán? Eh, no, por ahí, o sea, ese arrepentimiento del alma que viene acompañado como de una tristeza, una congoja, algo profundo, ¿no? Que es como que viene del alma, ¿no? Que a veces no aparece sin que, o sea, que no es que uno está tratando de hacer algo, sino como que le cae una ficha y como que se sucede, digamos, sin que uno a veces intencionalmente quiera hacerlo. Perfecto. Ese es un arrepentimiento que surge del alma.
El maestro Lasmi lo explicó bien en un momento, dice que hay tres tipos de arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento que ocurre cuando uno está metiendo la pata y lo descubren, entonces se arrepiente porque lo descubrieron, ¿no? El arrepentimiento porque, por ejemplo, están ahora, algunos con mis palabras se sienten en evidencia y les agarra un arrepentimiento temporal por emocionalismo, y el verdadero arrepentimiento que dice Germán, el de conciencia, donde la conciencia brota sola, se expresa y surge el verdadero arrepentimiento, que es el arrepentimiento que surge de la conciencia, ¿no? Donde Piti Sofía logra liberarse y expresa un arrepentimiento. Por eso, por supuesto que en Piti Sofía encontramos 13 arrepentimientos, son generales, pero nosotros tenemos que tener muchísimos arrepentimientos. Vamos a entrar, y creo que vamos a terminar hoy, vamos a tratar de hablar de los 13 arrepentimientos que nadie lo explicó nunca. ¿Cuáles son los 13 arrepentimientos de filosofía? Y vamos a terminar hoy porque esto va a dar para varias clases de Zoom. Fíjense que nadie nunca explicó Pitisofía, ¿eh? No existe nadie que haya explicado Pitisofía hasta el día de hoy. Primer arrepentimiento de Pitisofía, la confesión del error, se llama. ¿Cómo ocurre el primer arrepentimiento de Pitisofía? Y miremoslo en nuestra vida. O sea, estos arrepentimientos son para que yo hice este trabajo de esta manera, ¿saben para qué? Para que los apliquen en la vida de ustedes y los apliquemos. Y todas estas personas que vean esta grabación y escuchen este audio, después no digan que no tienen las claves para autorrealizarse ni para liberarse. Porque acá están las claves para autorrealizarse y liberarse. Primer arrepentimiento de Pristi Sofía, la confesión del error. Pristi Sofía, ¿qué hace? Lo primero que hace es reconocer que fue engañada por la falsa luz o por la luz falsa. O sea, se dan cuenta de primero de el engaño a lo que fue sometido. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos caído en estas situaciones? Llevándolas a la vida mundana. Porque ustedes acuérdense que, en este caso como maestro, yo le estoy haciendo, bajando del mundo divinal en la parte humana, para que ustedes en su vida lo vayan practicando esto, ¿eh? Entonces, ¿cuántas veces se dieron cuenta que fueron engañados? Por ejemplo, el peor engaño que existe es el engaño espiritual. Es el peor de todos los engaños, la mentira espiritual. O sea, hay instituciones hoy en día que viven en la mentira y viven de la mentira, y la gente tiene miedo de revelarse a la mentira. No puede ni siquiera vivir el primer arrepentimiento que tiene que vivir su esencia, que tiene que vivir su conciencia. Conviven de esta manera. Sí, yo sé que está todo mal, ¿eh? Pero voy a hacer, voy a hacer lo mío. ¿Ustedes se imaginan a Jesús haciendo eso? Jesús agarró el látigo y lo sacó a los mercaderes del templo. O sea,
como dice, como decía el maestro Samael, esto es para machos, no es para muchos. Y cuando habla de machos no está haciendo distinción de hombre-mujer, está haciendo personas de valor, que tienen valor de enfrentarse. Entonces, reconocer la confesión del error, o sea, reconocer que se fue engañada. En este caso, Sofía fue engañada por el león de rostro de fuego y por los arcontes, ¿no? Quisieron, este, quisieron que Sofía fuera hacia la luz falsa. ¿Cuántas veces uno va a un lugar y escucha personas que repiten más y más de lo mismo, repiten, maltratan a la gente, la retan, le mienten, juegan emocionalmente con las personas, juegan con las almas? Sinceramente, eso no es correcto. Acá los que me conocen de hace mucho tiempo, lástima que no está Susana, José. Yo tuve un par de empleos o un par de maneras de ganarme la vida que sinceramente las dejé. Por ejemplo, cuando hacía remedicación, ¿no? O cuando diagnosticaba, y después a una persona le ayudé muchísimo dándole fórmulas de medicina para que fabrique, ¿no? Después la dejé con toda la ganancia y todo porque yo no estaba de acuerdo con que en lucrar con el dolor ajeno, ¿no? Pero también se lucra con las expectativas, con la ilusión de lo espiritual. Que hay gastos, es cierto. Y hay que plantearlo como eso, tenemos gastos, pero que esos gastos, si ustedes los pagan, van a comprar una iniciación o se van a salvar, son dos monedas aparte. O sea, si no, acá se salvan los millonarios nada más. Y no es así. O sea, todos somos conscientes de que hay un gasto, hay que pagar, que nada es gratis, todo eso, sí, porque yo voy acá al supermercado de la esquina y digo, soy el maestro, y me dice, sí, pero paga igual, tengo que pagar. Entonces, no es así el tema, ¿no? O sea, y eso no garantiza nada, pero eso es ser solidario, eso tiene que ver con otras cualidades, no tiene que ver con que con eso van a ganar iniciación o no la van a ganar, ni nada. Eso es ser ubicado, eso es ser una persona que entiende realmente que en este mundo necesitamos una moneda para movernos. Entonces, cuando surge el arrepentimiento, que es la confesión del error, ese es el primer paso en el despertar. Eso se enseñó en primera cámara. Para cambiar hay que darse cuenta que uno está equivocado. Lo dice el maestro Samael. Si uno no se da cuenta que está equivocado, sigue equivocado. Si uno se da cuenta que está en el error, es que sigue en el error. Por eso hay frases muy bonitas que a veces significan algo y si no estuviéramos perdidos, estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, porque quiere decir que si estuvimos perdidos ya nos rescatamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto es el primer arrepentimiento de Piscisofía, la confesión del error, donde Piscisofía expresa su dolor y arrepentimiento por haber caído y por haber sido engañada. ¿Entienden? El que fue engañado, ¿alguien fue acá? ¿Alguien lo engañaron alguna vez? ¿Le mintieron alguna vez? ¿Alguien acá? Calculo que sí. Bueno, cuando le mintieron, ¿cómo se sintieron? Bueno, esto magnifíquenlo a nivel espiritual, ¿no?
Entonces, el arrepentimiento de haber sido tan tontos humanamente, de haberse creído una mentira. Imagínense esto a nivel de pistisofía, de la esencia y de la conciencia, haber quedado víctima de una falsa luz. ¿Cómo se puede magnificar esto en interno? Por eso, ese es el problema tan grande que tenían los antiguos gnósticos con el demiurgo, que ya vamos a llegar a ese tema. Segundo sufrimiento, segundo arrepentimiento, perdón. Lamento, el lamento por la separación. ¿Qué significa esto? Piti Sofía clama, se arrepiente por haber sido separada de su conexión con la luz, porque queda en tinieblas. Y cuando queda en tinieblas es precisamente donde Jesús, perdón, donde Jesús no, donde Piti Sofía quiere ver la luz y no la encuentra. Bueno, en nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos pasado por esta situación? Donde no vemos la luz de nada, donde nos encontramos perdidos, no sabemos qué hacer de nuestra vida, donde no encontramos una salida, no encontramos la luz. O sea, no encontramos esa luz que sabíamos que teníamos. ¿Alguien ha perdido algo de lo que está acá? ¿Alguien ha perdido algo valioso alguna vez que sabe que no va a poder recuperar? Bueno, es lo que sentía más o menos Sofía al perder la luz del Eterno. Todos hemos tenido pérdidas en lo que nos encontramos aquí. Y para los que conocen mi vida, y yo se lo digo, pero no lo digo con orgullo, lo digo para enseñar. Yo he sido una persona que lo he tenido todo, pero todo, todo, todo. Y lo he perdido todo también, por lo espiritual. Pero quédense tranquilos que después uno lo recupera, porque algunos dicen, no, entonces yo no me voy a meter en lo espiritual porque algunos, porque si no me van a sacar todo. No, 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 no. La cosa no opera para todas las personas iguales, ¿eh? Porque yo he estado, yo me acuerdo que le estaba dando la enseñanza a una persona, a un matrimonio, y dice, ay, no, pero yo no quiero que sigamos más porque si él cambia, me dice, y si él mejora y tiene algunos aspectos que a mí me gustan tanto, decía la chica, ¿no? Entonces, es como que si el chico mejoraba, iba a perder ciertas picardías que a la chica le gustaban muchísimo en la intimidad, ¿no? Uno encuentra de todo enseñando, ¿eh? Entonces, la chica decía, yo no quiero que, porque hay cosas, ¿no? Y yo le decía, bueno, no, pero va a mejorar. Uno ahí como instructor siempre busca las palabras que quieren escuchar, ¿no? Queda tranquilo que va a ser para mejor, queda tranquilo que va a ser para mejor, ¿no? Pero en realidad siempre las cosas salen como tienen que salir. Si uno está despierto, logra salirse de las situaciones. Pero si está dormido, las cosas van a salir como tienen que salir. O sea, el destino existe para los dormidos, para los despiertos no. Pero hay cierto grado de destino en los despiertos. Después lo vamos a ir tocando el tema. Tercer arrepentimiento. Sufrimiento por la caída. O sea, Pisti Sofía se da cuenta de la caída que tuvo que la llevó hacia el abismo, ¿no? Hacia el inframundo.
y después cómo es, porque no solamente cayó al inframundo, cayó a los abismos, sino que es despreciada y rechazada por las mismas fuerzas del inframundo y por las mismas fuerzas del abismo. ¿Entienden? Imagínense, dentro de un mundo donde todos son pelotitas negras, cae una pelotita blanca. Esa es la desgracia de Pistisofía, ¿no? Cae en el abismo. O sea, algo puro como la esencia y la conciencia cae dentro de lo peor que es el abismo, donde, diría la Biblia, se oye el llanto y el crujir de dientes, donde reina la maldad, donde reinan otras situaciones, otras leyes. Acuérdense que Pistisofía ya ahí habla, ya empezamos a hablar en Pistisofía de lo que son las leyes, 48 leyes, 96 leyes, etcétera, etcétera. Entonces cae ahí. Entonces ya tiene ese sufrimiento por haber caído. Yo no sé cuántos de ustedes habrán caído en la vida o habrán metido la pata. Yo he metido la pata en mi vida y he caído en algunas situaciones. ¿Y nunca han sentido sufrimiento por meter la pata o caer en situaciones? O sea, todo esto se lo estoy hablando porque este es el drama de la esencia de ustedes, de su conciencia, de todas las de ustedes, de todos nosotros, pero están en distintos estadios, ¿no? Yo he vivido este arrepentimiento de la caída. Cuando uno cae en un error y cae siempre en el error, cae siempre en el mismo error, ¿qué pasa? No. Y me voy a ir apurando porque ya no sé si llegamos al 13. Cuarto arrepentimiento de Piti Sofía. Súplica por la ayuda. Por ayuda. La súplica por la ayuda. Acá comienza Piti Sofía con las oraciones, pidiéndole ayuda a la luz suprema para que la rescate de las tinieblas y le dé fuerza para ascender. Fíjense lo que pide Piti Sofía, que la rescate de las tinieblas y le dé fuerzas para ascender. Acá tiene mucho que ver esa fe, pero esa fe consciente que hablan los maestros, no esa fe de creer, no tiene nada que ver la fe con la creencia. La fe de lo voy a hacer. Fe consciente es esto lo voy a hacer, con todas las palabras. Lo voy a hacer. Y pide fuerzas. Todos nosotros hemos estado en momentos. Miren, a mí me pasó en un momento. Bueno, yo lo tomé algunas cosas por, por mi idiosincrasia espiritual, algunas cosas que algunas personas las mataría, a mí me causan gracia, sinceramente. Pero yo en cuestión de 3 horas, 3, 4 horas reloj, pasé de tenerlo todo a estar durmiendo en una alfombra en el piso tirado. ¿Qué es lo que hice? Dije, ¿me lamento, me largo a llorar por esto? No, agarré,
Me fui a tomar algo con un amigo. Dije, vamos a tomar algo. Bueno, con un amigo no, era con mi abogado en realidad, ¿no? Entonces, ¿y qué iba a hacer? Golpe de pecho ya no sirve, ¿entienden? Entonces, pero sí yo me acuerdo que en ese momento, dentro de ese bar, yo entré al baño a rezar. Uno dirá, este entró a un baño a rezar. Sí, entré al baño a rezar. Y a pedir y orar lo que necesitaba, salir de esa situación, ¿no? Creo que la alfombra estaba demasiado sucia para orar, porque realmente estaba muy sucia la alfombra ¿no? Y estaba más limpio el baño. Entonces, y es real lo que le estoy diciendo, estaba más limpio el baño y sin exageración, ¿no? Un baño en un bar estaba más limpio que la alfombra que dormí 2 noches, hasta que conseguí un hotel. Entonces, uno tiene que tener esa oración. Ahí es cuando, ante la desesperación del error, y viste, Sofía que se da cuenta de dónde cae, ¿no? Y no queda otra que suplicar ayuda. Porque hay dos opciones. Yo las hice a las dos. O suplicar ayuda o ponerse en rebelde contra Dios. Y también lo hice. Donde uno dice, pero la pucha dice, yo que hice esto, ¿me pasa esto? Piti y Sofía, que venía de la luz suprema, ¿qué hace? Recuerda la súplica y suplica ayuda, porque es lo único que Piti y Sofía ve en ese momento como una posibilidad de redención. Hay un momento que nosotros nos quedamos sin armas, nos quedamos sin ningún arma, y la única arma que tenemos es la oración. Y esa oración es la única oportunidad que nosotros tenemos de redención. Se acabaron las armas, ¿eh? Yo le digo ahí, cuando le digo se acaban las armas, lo que me ocasiona, yo perdí mis 5 espadas, perdí mis anillos, perdí mis túnicas, perdí todo, no tenía nada. Lo único que me quedaba es decir libros, nada, nada, nada de nada. Lo único que tenía era la oración. Entonces, hay momentos en la vida en que no hay otra cosa que la oración. Los antiguos caballeros, ¿qué hacían antes de ir a la pelea o antes de ir? Ahí viene la costumbre de sentarse, arrodillarse y orar y levantarse y tener fuerzas para pedir fuerzas para ir al combate. Quinto, arrepentimiento, que vive Piste Sofía. El rechazo por las fuerzas del caos. O sea, Piste Sofía se da cuenta del engaño y no solamente se da cuenta del engaño, sino se da cuenta de toda la maldad que la rodeaba, de todo lo que simbolizaba ese caos. ¿Entienden? O sea, Piste y Sofía caen en el abismo. En el abismo están todas esas fuerzas que
la hacen caer en el engaño. Entonces, ¿qué decide? La no convivencia con esos personajes que son víctimas del caos, que producen el caos. Algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. La no convivencia con personas o situaciones que nos hacen estar en el caos. ¿Entienden? Fíjense como los arrepentimientos de Piti y Sofía, que ustedes agarran un sacerdote y dice que lee el Piti y Sofía de punta a punta, así, todo eso. No, realmente no tienen conocimiento de lo que están leyendo. Discúlpenme, pero son ignorantes que asumen un rol de sacerdote y dice y todo, y no tienen la menor idea de lo que tienen que enseñar y plantear. Y supuestamente Piti y Sofía es la obra básica de los gnósticos. Entonces, acá estamos hablando, ustedes saben que yo respeto al maestro Samael, respeto al maestro Lasmi, como respeto a otros maestros, ¿no? Pero le estamos dando una explicación distinta que no se le fue dada a Sofía en la interpretación. Y de Charbel se nos fue al universo. Entonces, ahí volvió. Bueno, entonces, em, es fundamental seleccionar acá. Uno cuando va a transitar este camino que tiene que ver con el rechazo a las fuerzas del caos, va a tener que seleccionar amistades, va a tener que seleccionar lugares, o sea, cosas que le son afines, porque si está en un lugar donde lo someten, le meten miedo, lo maltratan, lo hacen, o sea, se tienen a cuidando, no tienen libertad para decir ni lo que hace, ni lo que hace, ni lo que quiere decir, tiene que cuidarse de lo que habla y todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Que está con las fuerzas del caos, que tiene que aprender a separarse. Pero aquí es donde comienza eso que yo hablaba en el audio hoy, que es aprender a caminar con las dos piernas. Y vamos a cortar acá, en el quinto arrepentimiento. Aprender a caminar con las dos piernas, que es aprender a caminar entre lo bueno y lo malo, y cada uno hacer su camino. Bueno, llegamos al quinto arrepentimiento. Son 13, después vienen un montón de cosas más para hablar. Y recién estamos arrancando con Piti Sofía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere decir algo. Bueno, espero que la clase les haya servido, sinceramente, que la tomen en cuenta, que vean que el drama de Piti Sofía es un drama que es actual para nuestra realidad, para nosotros mismos, ¿eh? Es muy actual. Es el drama de nuestra esencia y de nuestra conciencia, que en estos arrepentimientos se proyectan en nuestra vida diaria. Todo esto se proyecta en nuestra vida diaria sí o sí. Bueno, esto sería todo. Entonces, eh, si nadie tiene más, a la cuenta de tres bajo el martillo, como diríamos. Uno, dos, tres. Bueno, nos estamos viendo. Que tengan muy buenas noches, buena semana y yo no sé si antes del viaje haré otro Zoom. Creo que sí, vamos a hacer otro Zoom antes del viaje.
y después haremos un Zoom no de Piti y Sofía en el viaje. Si podemos transmitir algunas de las conferencias que vamos a dar en Brasil, las vamos a hacer por Zoom. Le vamos a pedir a Charbela que nos maneje el celular y si lo maneja bien se van a poder ver las conferencias que ya anunciamos. Bueno, un abrazo para todos, Talle Direct.